Y lógicamente también se aplica cuando la persona deambula, cuando la persona está dinámica. Hay gente que dice, yo cuando camino me voy a para la izquierda, voy para la derecha, etc. Entonces también se aplica en las dos situaciones. Siguiente. Entonces, como dije al comienzo, por tanto el equilibrio conlleva un componente físico que es estar estable y un componente psíquico que es sentirse estable. ¿Y por qué digo psíquico? El físico lo pueden entender. ¿Por qué digo psíquico? Porque hay patologías de tipo psicológico que nos llevan al vértigo. La ansiedad, la depresión, trastornos psiquiátricos, nos van a llevar a nosotros a una pérdida del equilibrio. O sea, no toda pérdida del equilibrio tiene que estar relacionada, como vamos a ver más adelante, al oído. Seguramente ustedes han escuchado, tengo varios, fíjense que laberintitis, lo típico. Y la laberintitis van a darse cuenta con esta clase que no es el único tipo de equilibrio que hay, tiene diferentes formas. Entonces, el componente psíquico, nosotros tenemos conciencia de la posición que se ocupa en el espacio. Lo que sucede cuando esta conciencia se altera, por diferentes motivos psicológicos, psiquiátricos, etc., nosotros perdemos esa perspectiva del equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que a nosotros nos llevan a mantener el equilibrio? Los ojos. Una persona que está con los ojos cerrados y camina se va para un costado. El oído, a través de los canales semicirculares. Los pies, las piernas, el sistema del aparato locomotor. Una persona que tiene una dificultad en una pierna, no camina bien, camina desviado. Pero todos ellos, ¿dónde mandan el mensaje? ¿A dónde va ese mensaje? Del equilibrio, al cerebro, ¿no es cierto? Entonces nosotros enviamos todo al cerebro. Siguiente. De tal manera que nosotros tenemos un componente periférico y un componente central. Y si eso lo aplicamos nosotros a la patología, vamos a tener vértigos periféricos y vamos a tener vértigos centrales. Daños en el cerebro nos dan vértigos. Y daños en las zonas periféricas, los ojos, las piernas, el oído, nos va a dar vértigos periféricos. ¿Correcto? Entonces, todos ellos que intervienen en el equilibrio, toditos. Basta que uno falle para que nosotros tengamos manifestaciones de pérdida del equilibrio. De diferentes formas. Siento que las cosas me dan vueltas, me voy para la izquierda. Eso ya es otra cosa. Eso ya lo vamos a estudiar nosotros cuando llegue el paciente. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que llegue y dice, doctor, ¿sabe qué? Siento inestabilidad, me voy para la izquierda, para la derecha. No solamente piensen en el oído, ni solamente piensen en algún tumor cerebral. Sean más amplios. Interrogue, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo sucedió? Antecedentes de la niñez, si ha tenido golpes en la cabeza, etcétera, porque eso también va a influenciar como vamos a ver. Siguiente. Siguiente. Acá está, nuevamente es un repaso, ¿no? Tenemos la parte sensorial informadora, la parte coordinadora, rectora. Esa es toda la información, cómo va a llegar al cerebro. Ahora sí pongo este gráfico. Acuérdense que nosotros podemos tener alteraciones periféricas que nos van a llevar al mareo, o al vértigo. Entonces, el síndrome vertiginoso, otra vez recapitulando un poquito, vamos a ver, antes de empezar, que el equilibrio tiene el aparato visual, el sistema vestibular, la sensibilidad profunda muscular, información a los centros encefálicos, núcleos vestibulares y sustancias vesticulares. O sea, todos ellos son periféricos y acá centrales. ¿Sí? ¿No? Este es el dibujo. Siguiente. En lo que concierne a mi especialidad, porque nosotros ¿por qué digo en mi especialidad? Porque nosotros cuando vemos un vértigo central, nos mandamos al neurólogo o al neurocirujano, porque no es nuestra área. Entonces ellos pueden encontrar un tumor cerebral, etc., ¿no? Ya lo que cuando encontramos problemas del ojo, también dijimos el vértigo periférico por problema visual, lo mandamos a los oftalmólogos. Entonces, en lo que concierne a nosotros tenemos el sistema vestibular. El sistema vestibular, ustedes saben, que está formado por los canales semicirculares, ¿no? Lateral, anterior y posterior. ¿Y por qué son semicirculares? Porque no llegan a formar un círculo completo. O sea, además la explicación. ¿Y qué cosa hay dentro de esos canales?
lo que es la perilimpo endolina. Entonces, tenemos los canales semicirculares, tenemos el sáculo, responsable de la aceleración vertical, y tenemos la vía vestibular, el octavo palo, los núcleos vestibulares, las conexiones aferentes y eferentes, los que van a llevar al cerebro. El utrículo, tenemos la aceleración horizontal, la posición de la cabeza, la dirección lineal en relación a la gravedad. ¿Y por qué es importante el utrículo, el sáculo, los canales? Porque si nosotros nos vamos para la izquierda, compensa para la derecha. Si nosotros nos vamos hacia adelante, compensa hacia atrás. A veces ustedes han estado, no sé, pues, con el enamorado, acá en la Feria del Amor, o ¿no? En Miraflores. Oye, vamos a ver un ratito, y se ponen así para ver abajo. Y no se van hacia adelante. ¿Por qué? Porque el utrículo y el sáculo hacen la posición. Y no sucede ese tiempo, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas compensan esas estructuras. ¿Siguiente? Los canales semicirculares, este es el caracol, acá están los tonos agudos, acá están los tonos bajos, por eso las personas de edad tienen hipoacusia neurosensorial a predominio de tonos agudos. ¿Por qué? Porque en el piso, acá está la ventana oval, en el piso están los tonos agudos, que son los primeros que se dañan con los años, y acá están los tonos bajos. Y acá están los canales semicirculares que lo mantienen el equilibrio. ¿Correcto? Siguiente. Siguiente. Tenemos al paciente que viene con vértigo. El paciente dice, doctor, tengo problemas de inestabilidad. Todas estas cosas le van a servir a ustedes en el cerebro, porque van a tener pacientes así. Entonces, pérdida de orientación espacial, ¿no? Da vueltas, sensación de movimiento, presentación complejo vegetativo, etc. Esta es, ¿no?, la causa de 10% de consultas de otorrino, el 5% de causa de meningitis. ¿Siguiente? ¿Qué hacer con un paciente así? Lo primero que tenemos que ver es a quién nos enfrentamos. Contra quién nos vamos a calzar los guantes, como se dice. Entonces tenemos que saber qué tipo de vértigo es. Para eso hay 3 tipos de vértigo. El vértigo paroxístico, ¿está?, es un ataque brusco e intenso de vértigo giratorio. A veces se acompaña de náuseas y vómitos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no quiere decir que la persona que tiene vértigo vomita y tiene náuseas está peor que el que no vomita. No es así. Es un momento, una situación que se aparece en ese momento. ¿Qué más se caracteriza? La duración. Es importante. De 30 minutos a 2 horas. Y lo principal, paroxístico, tiene intervalos de normalidad. Oye, perdón. ¿No puedo abrir la puerta? La prensa a la 1. No es a la hora que, si no, yo también con las 2 de la 1:30 y ahora la casi 10 minutos. Su origen es otológico periférico, no es central. Siguiente. Después tenemos el otro vértigo, que es el vértigo transitorio. ¿Correcto? Dura segundos a 1 minuto. Rapidísimo. ¿Correcto? Puede tratarse de cambios de postura. Se dirán nosotros, pero el vértigo paroxístico benigno, sí, pero este vértigo también transitorio puede ser. Entre el transitorio y el paroxístico son primos hermanos. Puede ser de origen otológico o no periférico, de origen periférico o central. Es un vértigo bien difícil de diagnosticar. Siguiente. Y acá tenemos el otro, que es el vértigo continuo. Entonces, este vértigo, que da por muchos tiempos, por muchos meses, parece que otros 5, 6, 7, 8 meses que tengo el vértigo todos los días, ese vértigo es más probable que sea de origen central. No son problemas cerebrales. Entonces, ustedes, preguntando la duración o el tiempo que dura el vértigo, ustedes se pueden dar cuenta, aparentemente, porque tampoco es una regla, que el vértigo puede ser periférico o puede ser central. ¿Ya? Siguiente. Muy bien. Empecemos con el vértigo central. Un vértigo central, ahora sí, se hace una cosa. Entonces, el vértigo central, como su nombre lo dice, cerebral,
puede estar localizado en la corteza cerebral, en el cerebelo y en el tronco cerebral. ¿Correcto? Entonces, estas son las zonas: zona temporal posterior, parietal, aferencia vestibular, vestibulares y bulbo protuberencial. ¿Siguiente? ¿Cuál es la característica? Primero, la más importante, que no es paroxístico, o sea, es continuo. Segundo, habitualmente no se acompaña ni de acúfenos ni de hipoacusia. Lo que pasa es que en vértigo no todo es una regla, pueden haber excepciones, por eso dice, normalmente no se acompaña, pero pueden haber reglas, o sea, pueden haber excepciones a la regla. Síntomas neurológicos, náuseas y vómitos están muy disminuidos, y fíjense, es central. Central debería ser peor, ¿no es cierto? Pero miren, prácticamente a veces no hay ni náuseas ni vómitos. Siguiente. Pero ¿cuál es lo importante, lo saltante en este tipo de vértigo central? Que en la mayoría de los casos, al 90%, va acompañado de problemas de pares craneales. Si ustedes ven un paciente que tiene vértigo, parálisis facial, disfagia, disartria, disminución de la fuerza motora, piensen siempre que ese paciente puede tener un tumor cerebral o un vértigo de origen tumoral central. No se olviden de eso. O tienen ataxia también. Siguiente. ¿Cuáles son las etiologías de este vértigo central? Puede ser un problema vascular, tóxico, drogas, alcohol, anticonvulsivantes, diemelinizantes, esclerosis múltiple, tumorales, inflamatorios, encefalitis. O sea, todos estos cuadros son cuadros difíciles, son cuadros de tratamiento agresivo. Entonces, ustedes van a estar en provincia, la mayoría de ustedes haciendo el serum, de repente les toca una persona que ingiere pasta básica de cocaína o qué sé yo, y viene con un vértigo. ¿Qué problema? No. Bajita calidad. Lo va a pasar toda la tarde. Bajita. Entonces, Calidad bajita. tenemos pacientes, van a tener pacientes que tienen problemas de drogas, alcohol, anticonvulsivantes, que van a tener este tipo de vértigo central. ¿Correcto? Siguiente. Ahora, dentro de los vértigos periféricos, cambiando de unos al otro extremo, tenemos todos estos tipos. Dentro de ellos está la laberintitis. Por eso le dije al comienzo que muchas veces los médicos generales dicen, tengo mareo, tengo vértigo, es laberintitis. Y no es así. Entonces tenemos la enfermedad de Meniere, el vértigo posicional, la neurolitis vestibular, la laberintitis, la autopsia neurinómica, fractura de hueso temporal. Siguiente. ¿Qué cosa es la enfermedad de Meniere? La enfermedad de Meniere viene a ser la hipertensión endolinfática. O sea, la endolinfa sube su presión. Entonces, tiene características. Es acúfenos, hipoacusia y vértigo. Acúfenos, hipoacusia y vértigo. Y sus crisis son vértigos paroxísticos. O sea, son vértigos que duran de 30 minutos a 2 horas y son intermitentes. Avanza. Siguiente. Si nosotros hacemos un examen o pruebas vestibulares, primero la audiometría, encontramos una hipoacusia neurosensorial del oído afectado. ¿Qué cosa quiere decir eso? El paciente se va para el lado derecho, le hacemos la audiometría y encontramos una hipoacusia neurosensorial derecha. Escucha ruido. Tenemos la hipoacusia neurosensorial del lado derecho. ¿Correcto? Después, los exámenes vestibulares es una disminución del oído afectado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Nosotros en las pruebas vestibulares lo estimulamos al paciente con agua a 37 grados y vemos que el nistagmus está disminuido, el movimiento ocular. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije de que los ojos forman parte de mantener el equilibrio? Bueno, cuando hacemos las pruebas vestibulares, el nistagmus se refleja en los ojos. Entonces, cuando un paciente, normalmente es 2 minutos 20, cuando supera 2 minutos 20, es hiperreflexia vestibular. Eso ya es central. Cuando es menos, o abolida es periférico. Entonces, el examen neurológico es normal. ¿Por qué? Porque en los periféricos no hay problemas de pares craneales. Entonces, en la crisis aguda en nistagmus,
¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando el paciente está que entra a un consultorio y no se agarra en las paredes porque se cae. Y eso lo he visto. El Menier es bien desagradable. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente la enfermedad de Menier tiene su origen en pacientes que tienen mucho estrés, mucha carga laboral, gente que trabaja pues a altos niveles, toma decisiones, del cual dependen muchas personas, trabajan en bancos, por niveles, etc. Entonces, el tratamiento básico no existe. No existe un protocolo que diga, el Menier se trata de esta manera y nada más. No. Las escuelas son diferentes. Los tiempos van cambiando y alguien le agrega una cosita, le saca otra, etc. Pero lo principal es el reposo. Pues lo que he puesto acá, controvertido. Lo principal es el reposo. ¿Qué cosa es reposo? Reposo no significa estoy echado en mi cama y leyendo el periódico, no. Reposo significa echado en la cama, luces apagadas, nada de televisión, nada de periódico, libros, etc. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, mueven los ojos. Y cuando tú ves televisión, mueven los ojos porque siguen las imágenes. Y ese movimiento te va a dar mareo. Entonces no te estás curando. Segundo, sedación. Porque el problema está en la endolinfa. Entonces hay que sedar todo lo que son los canales semicirculares. Diuréticos, ¿por qué? Porque es el hidrocendolinfático. Hay retención de líquido. Entonces se le manda diurético. Vasodilatadores, antagonistas del calcio. Y dieta. Si estoy mandando diuréticos, no le voy a mandar pues una dieta rica en sodio, pues no, sería absurdo. Dieta baja en sodio y restricción de líquidos. Siempre y cuando cuidemos, si usamos el lápiz, mucho cuidado con el lápiz, porque el lápiz jala potasio y jala sodio. Entonces, si le vamos a dar lápiz, tenemos que decirle al paciente que coma plátano, por el potasio. ¿Hay un tratamiento quirúrgico? Sí. Drenaje del saco endolinfático, la directomía, que esto jamás lo he visto hacer ni lo he hecho. Siguiente. Después tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno. Este es lo más frecuente. Creo que hoy día lo que hemos estado en la práctica hemos visto una señora que vino, que tenía un vértigo posicional, que la están tratando en Ayacucho. Y la están tratando bien porque el doctor que está en Ayacucho ha sido residente de nosotros, entonces es un muchacho bien preparado, en el sentido de que se aplicó bastante los 3 años, y le está dando un tratamiento adecuado y se le ha mejorado un montón. Entonces, lo principal de esto es de que son episodios súbitos de vértigo rotatorio de gran intensidad y de corta duración, como hemos visto nosotros en el tipo de vértigo. Se acompañan generalmente, como su nombre lo dice, posiciones. Doctor, me agacho a aproximarme los zapatos, siento mareo. Me levanto bruscamente a cambiar el canal, siento mareo. Entonces cambio de posición. Entonces suele presentarse después de un traumatismo craneal. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros le preguntamos a la señora hoy día si ella había recibido un golpe, un choque, un accidente, qué sé yo, en su niñez. Dijo que sí, que cuando era niña ella sufrió un fuerte golpe, estuvo creo que hospitalizada. Entonces esa podría ser la causa, y han pasado más de 30 años, podría ser la causa de que esta señora tenga ese daño. Entonces hay que hacer eso. Patogenia, fenómeno de la cúpula ulterior. Quiere decir, dentro del organismo tenemos estructuras cromosomáticas que se mueven de su sitio. Al moverse de su sitio, entonces, si yo voy para la derecha, se supone que eso debería ser para la izquierda, se va para la derecha también. Entonces tengo mareo cuando cambio de posición. Siguiente. La otoscopía es normal. Ustedes van a ver que todos los pacientes de vértigo, en la mayoría de los casos, ustedes examinan el oído y está normal. El tímpano está bien, ahí se ve el triángulo luminoso, no es un tímpano congestionado, nada. La audiometría, en este caso, es normal. La audiometría es normal. Las pruebas vestibulares calóricas normales. Pero en la prueba posicional, ahí viene el problema. ¿Qué cosa es la prueba posicional? Al paciente se le mueve en una silla rotatoria, se le echa en una camilla, se le hace hacer colgando la cabeza, ¿no? Fuera de la camilla, en el aire, y se le mueve la cabeza hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, para examinar los canales semicirculares. Y eso nos va dando una idea de dónde está la patología, canal semicircular lateral, lateral, anterior o posterior. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sedantes vestibulares y ejercicios de rehabilitación, lo que está haciendo la señora que hoy día, en Ayacucho. ¿Cuáles son los ejercicios? Son las maniobras. ¿Cuáles son? Estas son las maniobras. Dependiendo del canal. Esta es la camilla, el paciente está acá y le hacen movimientos. Y el paciente se le hace los movimientos y se le coloca un collarito.
porque es como que poner las villitas en los huequitos y hay que tenerlos estables, ¿no es cierto? Durante una semana, 10 días. Pasan los 10 días, pues efectivamente. Y el paciente mejora considerablemente, casi al 98%. Después tenemos la neurolitis vestibular. Ustedes también, cuando ustedes en el Perú van a tener pacientes con vértigo, ustedes les preguntan, ¿y cómo empezó el vértigo? Doctor, no sé, he estado perfectamente bien, he estado resfriado y empecé con el mareo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que un proceso viral está originando el mareo. Por eso se llama neurolitis vestibular. Entonces, vértigo intenso con náuseas y vómitos, y miren, es por un virus. Y esta se normaliza de 2 a 3 semanas. Dale sus antivirales, tratando los síntomas. ¿Bien? En la neurolitis vestibular, miren, neurológico normal, todo normal, otoscopía normal, pero vestibular pérdida parcial o completa, generalmente unilateral. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener, al momento de ponerle el agua tibia, veo que si lo hago con los ojos cerrados durante 40 segundos, después le digo al paciente, abra los ojos, le echo en el oído derecho. Entonces yo tengo que ver que el nistagmo comienza a aparecer. ¿Pero qué sucede? El paciente no tiene nistagmos. Está cero. Entonces eso se llama parálisis articular. Y eso, bueno, es algo malo, bueno, sí, por el proceso viral, pero tampoco decir, y ahora doctor siempre va a tener mareo, no, porque el organismo comienza a compensar solito. ¿Ya? Entonces tenemos reposo y sedantes vestibulares. Pasan los síntomas del proceso viral y el paciente comienza a mejorar. Siguiente. La laberintitis. El diagnóstico que todo el mundo lo tiene en la boca, los médicos generales. Es una infección o inflamación del oído interno. Interno. No es el oído medio, interno. Por ejemplo, en una otitis media crónica con perforación con colestatoma puede haber una laberintitis. En una perforación timpánica, hay pacientes que dicen, doctor, yo he estado bien, se me perforó el tímpano, estuve bien, pero ahora me tengo secreciones y siento mareos. Entonces, esos mareos es una laberintitis producida por la perforación timpánica y por la infección que tiene. ¿Bien? Exploración, acumetría, hipoacusia conductiva, mixta o neurosensorial, dependiendo de cómo tenga el paciente. Si es una perforación, sería conductiva, pero esa conductiva puede tener también un compromiso neurosensorial. O sea, no necesariamente el paciente que tiene perforación timpánica dice, no, es una conductiva, pero puede tener una mixta. O puede tener una conductiva de 90 a 100 decibeles, y ya que es prácticamente una neurosensorial. Entonces, lo que hay que hacer acá es el tratamiento de la infección desencadenada. Una tomografía para ver cómo está el oído por dentro y hacer su tratamiento. Operar, por supuesto, si hay una perforación y tratar la infección. ¿Bien? Después van a tener pacientes que van a presentar vértigo, pero son pacientes que reciben tratamiento de algo. Por ejemplo, quimioterapia, pacientes que se dializan, etc. Y van acompañados de mareos o vértigos. Entonces, este tipo de pacientes, acuérdense que hay bastantes, porque hay bastante gente que se dializa. Este tipo de pacientes, lo importante es que en la prueba escalórica va a haber arreflexia vestibular bilateral. ¿Qué significa eso? Ustedes estimulan el oído, pero al momento de ver nistagmo no hay, no existe. El paciente abre los ojos y le pregunta, ¿tiene mareos? No, nada, absoluto. ¿Por qué? Porque ya no hay reflejo. Hay una parálisis, una arreflexia vestibular bilateral. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son las drogas ototóxicas? Tengan mucho cuidado cuando receten ustedes gentamicina y streptomicina para ustedes. Amikacina, neomicina y sobre todo los diuréticos, furosemida, que también es una droga ototóxica. Estos son los antineoplásicos. Entonces ustedes van a trabajar siempre y bastante, cuando estén en el serum, con antibióticos, y van a trabajar bastante con diuréticos. Entonces, mucho cuidado cuando receten. Acuérdense que la historia clínica es un documento médico legal, y su sello y su firma avala lo que ustedes están haciendo. Y el juicio, si bien es contra ustedes, no es contra la enfermera, ni mucho menos, es contra ustedes. Porque ustedes están sellando algo y están recetando algo y el paciente se lo está poniendo porque confía en ustedes. ¿Fíjense? Y después tenemos el neurinoma del acústico.
Esta patología se puede extender hasta el ángulo pontocerebeloso, a la fosa posterior. Por eso que a veces la tomografía no nos sirve para estos pacientes. Tiene que ser resonancia magnética. El paciente que hemos tenido hoy día, el doctor ahí en Ayacucho le pidió una resonancia magnética, no, miento, le iba a pedir una resonancia magnética, pero la señora ya tenía una resonancia magnética de neurocirugía en el hospital, en el cual describían el ángulo pontocerebeloso, la fosa posterior, libre de cualquier patología. Entonces, la señora no tenía neurinoma acústico. ¿Y por qué había pensado el doctor? ¿Por qué? Porque la señora empezó con acúfenos. Acúfenos y después mareos y al final hipótesis. Siguiente. Por eso cuando vean un paciente así que empieza con acúfenos, sea la edad que sea, y después aparece el síndrome vertiginoso, de frente, piensen en un neurinoma, tienen una resonancia magnética. Porque la tomografía no sale. Muchas veces la tomografía sale limpia y la resonancia aparece. De frente. Bien. Estas son, bueno, lo que he dicho anteriormente, pero resumido, lo tienen que ver ustedes. Las pruebas, ¿no? Romberg, periféricos, los que son centrales, los que son periféricos, bien. No son pruebas. Los sedantes vestibulares que se utilizan, pero bueno, esto va cambiando pues, de año a año, ¿no? Lo que utilizamos mucho nosotros es el dimenidrato, es el Gravol, y utilizamos también lo que son los vasodilatadores. Pero no hay ningún estudio actualmente en seres humanos que el vasodilatador, su acción llegue hasta la arteria auditiva interna. O sea, no conozco. Lo damos como un protocolo, hay mejoras en los pacientes, pero algo demostrado a ciencia cierta. ¿Ya? Siguiente. Eso es lo mismo, las comparaciones que hay, lo que hemos dicho, pero en cuadritos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Esto debe ser lo más didáctico y simple posible. ¿De acuerdo?